están? Buenas tardes. Nuevamente estamos en contacto a través de nuestras redes sociales de la Fundación para el Periodismo, el Media Lab, compartiendo toda la información que se genera acá en Cochabamba, donde estamos concentrados para poder presentar los trabajos y los proyectos de los laboratorios que vienen incentivando nuevas herramientas, nuevas propuestas para enfrentar una nueva era digital en los medios de comunicación. Y para esto, pues nos vamos a trasladar ahora hasta España. Estamos con Santiago García. Él es un capacitador experto en multiplataformas, en crossmedia, multimedia. Entonces, le hemos pedido a él, entendemos la diferencia de horario, pero está conectado con nosotros ahora. Muchísimas gracias, Santiago. Es una era totalmente distinta, es una época distinta también por la pandemia. Santiago ha sido uno de los capacitadores y expertos también que ha estado en uno de los laboratorios del Media Lab de la Fundación para el Periodismo. Es, creo, uno de las personas que más viene a Bolivia a capacitarnos también, gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academy. Santiago, muchísimas gracias. Estamos contigo. ¿Tú, cuál ha sido tu experiencia participando en el laboratorio? Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, buenas tardes. Yo creo que ha sido una experiencia enriquecedora, sobre todo porque entiendo y creo que es de agradecer esta nueva lógica de formar en espacios llamados laboratorios. No diría, bueno, pero esto es igual que un taller, no es igual. Yo creo que la riqueza que estos espacios se constituyan como laboratorios es que, primero, hay una especie de enseñanza más horizontal y participativa, ¿no? No es como un docente que va a dar una charla magistral, sino que podemos ir aprendiendo porque me parece que, sobre todo en esta época donde hay tanto nativo digital, ya periodista, pues cualquiera puede saber trucos sobre una herramienta o nuevas plataformas que van saliendo y sobre lo que es difícil estar muy actualizado, y siempre creo que todas y todos podemos aportar mucho. Entonces, el que sean espacios de laboratorio yo creo que enriquece mucho porque es ese aprendizaje más distribuido. También se pierde el miedo al error en un laboratorio, ¿no? Precisamente en los laboratorios a veces los mejores y grandes inventos pues han salido de que se caía una probeta y un líquido entraba en el otro y esa mezcla hacía que tuviésemos un nuevo medicamento. Entonces, en el laboratorio se pierde un poco el medio a fallar. Incluso el fallo, el error es parte del aprendizaje. Por lo tanto, la enseñanza no está siempre dirigida a un producto final, sino que la riqueza del laboratorio es el proceso colectivo, sobre todo, que se genera ahí. Y por último, yo creo que estos laboratorios nos han demostrado, un poco también la pandemia nos ha obligado a que todo se puede hacer. Antes creo que pues estábamos pensando o siempre habría como trabas, ¿no? Es que el espacio, es que si no nos podemos juntar, es que si no estamos todas en el mismo sitio, es que si no tenemos tanto dinero. Y hemos visto, la pandemia nos ha enseñado que dentro del periodismo hay muchísimas herramientas, incluso sin costo, que podemos aprovechar y que podemos tener salas virtuales descentralizadas en cualquier lugar del mundo con periodistas en 10 o 15 países y se pueden hacer productos de mucha calidad de esta manera. Sin duda, Santiago, tú lo decías, este tema del medio digital nos ha abierto las puertas, en realidad las fronteras, ya no podemos, no se puede llegar simplemente como lo estamos haciendo ahora contigo, estamos conectados por redes digitales hasta España. Entonces, en una anterior entrevista tú también nos decías, el periodismo crossmedia utiliza todos los recursos, todas las herramientas digitales. ¿Cuáles serían las grandes experiencias en esta época de pandemia para los medios de comunicación? Pero yo creo que quizá porque yo tengo mi corazoncito todavía muy apegado a la radio, aparte de las tecnologías, yo creo que ha habido como dos aprendizajes, ¿no? En general, dos conclusiones que podríamos sacar. Primero, es que mucho cuidado todavía con querer, creo que se ha intentado y se ha hablado muchísimo tiempo sobre la muerte de la radio, sobre la muerte del periódico de papel, o sobre la muerte de la televisión, ¿no? De cómo Internet las va a ir aniquilando, ¿no? Y yo creo que la pandemia ha demostrado que la brecha digital todavía sigue siendo muy grande. Por lo tanto, me parece que no tenemos que desechar a viejas aliadas o a viejos medios de comunicación como son la radio y televisión. Por ejemplo, ha habido experiencias, ¿no? En la Patagonia chilena, en Argentina, también en Bolivia, en Perú, donde al tenernos que recluir en casa y no poder ir a las escuelas o las universidades, muchas universidades, muchos colegios, sobre todo de primaria y secundaria, han descubierto o redescubierto a la radio como una aliada precisamente para poder educar y poder capacitar. Entonces, creo que estas tecnologías antiguas
todavía tienen mucho que darnos y yo no las descartaría así en lo que es la FM, la AM, incluso la televisión. Y luego respecto a la parte más tecnológica pues veníamos insistiendo muchísima gente a los medios, sobre todo, pues quizá los periódicos de papel, que han tenido cierta resistencia a entrar en coberturas en vivo, a hacerse multimedios, ¿no? Ellos decían, no, nosotros somos un periódico, ¿por qué tenemos que tener una radio en línea? ¿Por qué tenemos que tener podcast o videos, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha descubierto que la multimedialidad, es decir, hoy por hoy el formato puro no existe, los géneros tampoco han saltado por los aires, ya lo han hecho en estos últimos años. Justo estábamos dando un curso ahora sobre periodismo de datos, ¿no? Para un medio impreso de América Latina. Y la editora nos decía, es que los periodistas que no pertenecen digamos, a la edición digital dicen, no, aquí tenemos la nota en papel y de la parte de la gráfica que se dediquen los diseñadores, ¿no? Y decía ella, esto no puede ser, tienen que ayudarnos a romper este compartimiento que existe todavía en este medio de papel, ¿no? Un periodista hoy, podemos entrar luego en una discusión más larga de si esto conduce a una precariedad del periodismo, lo que queramos, estamos de acuerdo, pero hoy por hoy un periodista no puede quedarse exclusivamente en que yo escribo una nota. Tiene que saber averiguar e investigar de dónde sacar datos, tiene que saber hacer, aunque sean visualizaciones sencillas para complementar su nota. Entonces, yo creo que son dos aprendizajes. Uno, no desechemos a esas viejas tecnologías. Dos, hay que apostar a la multimedialidad digital porque si no, los medios esos van a ser los que se queden en el pasado. Gracias, Santiago. Tú lo decías, ahora el periodista debe estar bien capacitado en multiplataformas para hacer un periodismo cross-media, multimedia y, bueno, romper esquemas y romper fronteras. Esa es la idea también de los laboratorios que se está desarrollando ahora y va a continuar hasta el mes de marzo. ¿Cuál crees que tú es la tendencia ahora del periodismo actual? Es una pregunta como para el poco tiempo que tenemos. Es decir, yo creo que el periodismo actual, sobre todo el que más quizá son los medios que se están atreviendo a romper moldes, ¿no? Yo creo que muchos periodistas incluso que se están cuestionando hoy qué es hacer periodismo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo las audiencias cada vez por las redes sociales y por otra serie de hábitos digitales están leyendo cada vez menos. Vemos que hay medios, por ejemplo, a mí me gusta llamarlo un medio, otros no estarán de acuerdo, pero por ejemplo Pictoline está haciendo una especie de periodismo a través de caricaturas, de infografías, de gráficas. Ahí, por ejemplo, en Bolivia, en Sucre, hay un medio que se llama Verdad con Tinta, que está ensayando las tintografías, ¿no? Entonces, creo que el periodismo digital yo creo que nos obliga a dos cosas. No solo quedarnos en la forma, ¿y qué me refiero con forma? Bueno, pues que utilicemos gráficas, que utilicemos mapeos, que utilicemos tantas herramientas, infografías que tenemos a nuestro servicio, líneas de tiempo, sino que también sepamos romper los moldes en cuanto al fondo, al cómo escribimos. Es decir, en algunos de los talleres que hemos tenido allá en Bolivia con la FPP, pues hay periodistas todavía que, sobre todo recién salidos de la academia, vienen con la famosa pirámide invertida, ¿no? Y parece que toda... Entonces, es curioso cómo haces un ejercicio de darles 2 tweets y decirles que redacten una nota y todos los periodistas prácticamente empiezan igual la nota, tienen el mismo lead y prácticamente son 17 notas de periodistas a lo mejor que vienen de todo el país, que trabajan en distintos medios y todos terminan redactando igual. Entonces, en una época de sobresaturación informativa, los que van a destacar no serán solo los que sepan manejar esas herramientas que, digamos, van a modificar el envoltorio de la noticia, sino los que sepan también ser creativos a la hora de narrar, de redactar, de salirse de esos formatos tradicionales que nos enseñan en la universidad y que están bastante, yo creo que anticuados. Entonces, me parece que los medios que más están destacando son los que saben combinar estas cosas, los que se atreven a hacer crónicas, a trabajar formatos que se los inventan ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poco la cosa. Santiago, dentro de todo esto, lo que tú nos explicas, algo muy importante son nuestras audiencias, quienes los leen, quienes nos escuchan, quienes nos ven constantemente. ¿Tú crees que estas audiencias ya están también capacitadas para poder adquirir o poder hacer valorar este trabajo narrativo que se hace desde el periodismo con estas plataformas?
Sí, yo creo que precisamente los que no estamos preparados somos los medios. Las audiencias llevan preparadas ya mucho tiempo y de hecho a veces se habla de esta ruptura, de este divorcio que existe entre la audiencia y los medios. Obviamente es cierto que pues, la forma en la que nos han educado las redes sociales, esa adicción que nos están creando plataformas, por ejemplo, como Facebook o como el mismo WhatsApp, que nos obligan a estar ahí todo el día recibiendo y revisando las notificaciones, están, digamos, debilitando un poco los niveles de atención. Ya los reportajes largos cuesta mucho leerlos. Pero las audiencias yo creo que están precisamente, el divorcio me parece que se ha producido por ambos lados, porque también los medios de comunicación llega un momento que se han desconectado mucho de las audiencias. Las audiencias, lo queramos o no, pues necesitan notas mucho más ágiles, necesitan más contenido audiovisual, mucho más gráfico, más colorido, más en movimiento. Por eso plataformas, por ejemplo, como TikTok para los jóvenes, hay medios incluso que están haciendo ya noticias a través de TikTok para llegar a esos públicos, ¿no? Entonces yo creo que no quiero decir que solamente de la parte de los medios haya, pero me parece que las audiencias sí están bastante preparadas. Los medios tienen que atreverse también a salir un poco de esa zona de confort y ensayar otros modelos que además están demostrando que están siendo rentables. Es decir, hay medios que están innovando, como digo, a estos niveles, sobre todo involucrando incluso a las audiencias y son medios que están teniendo ingresos y que están funcionando muy bien en lo económico, ¿no? Si bien lo decías, creo que hay que también, si uno no ha perdido alguna audiencia, reconquistar a la audiencia con nuevos formatos, nuevas herramientas y bueno, creo que todo lo que se está dando en el área digital también para los periodistas es importante capacitarse y lo hacemos desde la Fundación para el Periodismo, lo hemos hecho contigo. Muchísimas gracias, Santiago, por este tiempo que nos has brindado a la Fundación para el Periodismo y también al Media Lab. Seguramente vas a estar en otros encuentros con las personas que han sido parte del laboratorio en el que has participado, que hoy están presentando los trabajos. Muchísimas gracias. Santiago García es un periodista experto en capacitación, como él lo decía, sobre todo en radio. Ha estado capacitando en diversos países en América Latina, acompañado procesos formativos de diversos medios, sobre todo radios comunitarias y medios digitales. Gracias, Santiago. Te mando un abrazo. Sé que amas Cochabamba. Estoy en Cochabamba, así que te mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Tania, y también a todo el equipo de la FPP. Un gusto conversar siempre con ustedes. Muchas energías, sobre todo, y mucha creatividad para el equipo de los participantes del laboratorio. Y sí, espero pronto poder regresar a la Yacta. De hecho, ese fue el último lugar que he visitado porque allí me pilló la pandemia y, bueno, espero, no estaría mal que se fuese el primero al que regreso después que termine todo esto. Claro que sí, ya vamos a tenerte acá en Bolivia, en Cochabamba, en La Paz y en los otros departamentos también, donde no ha sido todavía, pero sin duda alguna va a ser necesaria tu participación para la capacitación. Gracias, Santiago, y es hasta una próxima oportunidad. Nosotros nos quedamos en próximos contactos informando más sobre los trabajos de los laboratorios. Gracias y buenas tardes.